¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compadre. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Buenas noches, muchachos. Bueno, a los nuevos, darle la bienvenida a la comunidad. Esto es una comunidad de ingenieros, técnicos, aficionados, entusiastas del mundo de la tecnología en general. Últimamente se están tocando temas más de electrónica y todo lo demás porque son las personas que están más activas, pero la idea es también traer a colación temas de software, temas de base de datos, temas de desarrollo de web, escritorio, etcétera, Internet de las cosas. Hoy, bueno, me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Valdés. Bueno, soy quien tuvo la iniciativa de la comunidad. Y bueno, comentarles que es un gusto para mí tenerlos a todos aquí presentes. Hoy los dejo con Alexis. Alexis ofreció con el Meet bueno, uno de los Meet de este mes, y hay algo que con algún tema, obviamente, bienvenido. Ya somos 15 personas en el Meet. Obviamente iniciamos para no comprometer el tiempo de ninguno, pero sí, obviamente van a ir llegando. El Meet se está grabando y luego se sube a YouTube. Yo me encargo de eso. Hoy es un tema que, bueno, a mí me parece muy importante, muy chévere, porque no todo el mundo, o más bien muchos, están acostumbrados a usar un editor de código en específico. Como lo que es Visual Studio Code, yo lo uso mucho para todo. Me gustó mucho cuando Alexis comentó sobre eso, porque para mí es una herramienta súper poderosa y me gusta más que, por ejemplo, el IDE de MPLAB. Entonces podemos aprovecharlo para mucho. Los dejo con Alexis. Nuevamente, bienvenidos a la comunidad para los nuevos, y espero que aprovechen mucho esta charla. Buenas noches. Vamos a compartir. Pero aquí parece que estoy inhabilitado. Ok, ya. Sí, ya te habilité para que puedas compartir la pantalla. Quienes quieran habilitar su cámara, su micrófono para hacer preguntas, obviamente pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Ya se ve, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, ya se ve perfecto. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una alternativa para compilar los programas de C. No solamente es para microchip, esto se puede aplicar para todo lo que sea, incluso de escritorio, y para los embebidos, ya sea microchip o otra marca, porque esto se basa en Makefile. Ya hablaremos de eso. Entonces, voy a empezar directamente con el compilador de XC, que es el que nos trae esta noche, que es el XC8. Entonces, el XC8, como cualquier compilador, se puede llamar desde la línea de comando, o sea, de un terminal. Los que están acostumbrados en Linux ya saben qué es lo que es un terminal. Los que están con Windows y quizás les cuesta un poco más, porque muchos no han trabajado ni siquiera con la parte del terminal. Entonces, claro, ¿qué hacen los fabricantes? Los fabricantes te montan un IDE para precisamente ponerte todo esto transparente para ti. Pero esto es una herramienta que tú estás accesando directamente al compilador, entonces es más fluido. Entonces, el XC8, este es la sintaxis para llamar al XC8. Desde el terminal, de la línea de comando, se llama al XC8 con las opciones, se le dan los archivos fuente y el archivo de salida, los archivos de entrada y los archivos de salida. Entonces, normalmente nosotros partimos de que tenemos un código fuente, como el que vemos aquí en pantalla, que es un código de un simple parpadeo de unos LEDs. Bueno, este código uno lo puede hacer incluso en el Notepad, o sea, en cualquier editor de texto. Ya se han hecho en el Notepad, tienen su archivo plano, ¿verdad? Y quieren compilarlo.
Bueno, los que, como le dije, los que trabajan en Linux ya saben mucho de esto, porque siempre le ha tocado trabajar con el terminal, ¿no? Y a la antigua se trabajaba incluso así, ¿no? Haciéndolo a mano el terminal. Por comando accesas el Windows, o ya sea Windows, o ya sea Linux, Sí, qué pena incluso interrumpirte. Mac. Se oye feo. Los que son programadores saben muchas veces que trabajan qué con pena el terminal que se llama los comandos. Entonces, es que tengo el internet un poco inestable. Acuérdate que yo era lo que te comentaba. soy de Venezuela. Para los que no me conocían, soy de Venezuela. Aquí el internet es un poco inestable, ¿no? Listo, entonces no te preocupes siempre por eso. que se escuche mal, me avisan para yo repetir. Vale, ya mejoró. No, me avisan para yo repetirlo y... Perfecto. Sí, aquí incluso me lo menciona, ¿no? Su internet está inestable. Entonces, cuando uno quiere compilar un archivo para XC8, uno le coloca, llama al compilador, le da la opción del integrado con la que está trabajando con el microcontrolador, le dice esta opción, una de las opciones, de las posibles opciones, y se le da el archivo de salida, que sería el ex, y el archivo de entrada. Este hello sería el código fuente que les mostré anteriormente. Entonces, con esta instrucción, uno llama al compilador directamente de la línea de comando. Claro, el XC8, para que lo reconozca desde la línea de comando, uno tiene que tenerlo en el path, lo que llaman el camino, ¿no? En inglés. Tener en el path de ese compilador para que lo puedas llamar. Ahorita lo podemos ver de cómo se configura eso, ¿no? En Windows, pero no hace falta porque como lo vamos a hacer con Makefile. Se fue. ¿Perdón? Qué pena, aportaba que en Windows aparecen ¿Perdón? como variables de entorno ¿No escuché? de las rutas. ¿Se escucha? Sí, claro. ¿Que es el internet mío o es el internet allá? Correcto, en las variables de entorno allí se configura la ruta, para encontrar este archivo. ¿Dónde se encuentra este archivo? Si ustedes se está el programa Microchip MPLAB 5.20, MPLAB Platform, aquí está el bin, aquí están, ¿verdad? Las plataformas, aquí vean que aquí hay varios comandos ocultos que aquí, para llamar, aquí está llamando el MPLAB IP, que es el programador, que lo vamos a utilizar ahorita más tarde, y el compilador sería aquí X8, versión 1.35, bin. Aquí está el XC8, vean que aquí lo veo, XC8, ¿se ve? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahí se ve que es el ejecutable de código. Perfecto. Ok, entonces ese hay que colocarlo en las variables entornos del sistema. Ok. Pero como ahorita lo vamos a hacer con el Makefile, no hace falta. Ok, vamos a continuar. El problema de compilar así, cuando se tienen muchos archivos, normalmente uno para trabajar con cualquier desarrollo necesita muchos archivos, entonces se vuelve un poco tedioso tener que escribir todo esto. Entonces, claro, la idea es ponerlo con un solo comando y un botón y hacerlo todo, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, vean que cuando son varios archivos, aquí tengo el main.c, un proyecto que tenga 3 archivos como este, main.c, lsd.c y uar.c, son los códigos de ese proyecto. Entonces uno lo puede compilar con este comando, múltiples archivos. Perfecto, pero el problema con hacerlo así, obviamente, aparte de que tienes que tipear todo esto en la línea de comando, además tienes que compilar los 3. O sea, que cada vez
que tú vayas a hacer el proyecto y vayas a probar algo y modifiques algo, tienes que compilar los tres. Entonces, así no nos sirve porque tardaría compilando cada uno de los archivos. La idea es que si yo modifico nada más el main, entonces que compile nada más el main, esos cambios que yo hice, y los demás quedan iguales. Entonces, para eso hay que configurarlo. El make es una herramienta que hizo Stuart Feldman en 1977, que fue un científico de computación de los laboratorios Bell. Incluso formó parte del grupo de creación de los sistemas operativos Unix. Y fue conocido por crear el Fortran 77, entre otros lenguajes de programación. O sea, era un genio de la programación del año menos de los 70. Y este mail está desde esa época. Y es como esta gente ha venido desarrollando, y es incluso hasta hoy en día, esto se utiliza muchísimo, porque esto es lo que utiliza detrás de los compiladores, o de los IDE, mejor dicho, utilizan el make, entre otras herramientas, ¿no? Entonces, él hizo esta herramienta precisamente para solventar esos problemas. El make es un programa que permite automatizar esas tareas, que son desde la línea de comando, como compilar múltiples archivos, archivar, instalar archivos, incluso compilar el Linux. Se hace con estos comandos make. Compila cualquier programa en Linux, incluso el kernel de Linux. Se compila con estos comandos. Para que vean lo poderoso. Y normalmente se utiliza en desarrollo de programa, en programación. ¿Por qué? Porque el compilador, último archivo, ahí cambia la hora. Entonces ese es el más reciente, eso hay que compilarlo. Y eso lo toma en cuenta el mail, de eso se encarga él. Entonces, para entenderlo, entender un poco el mail, hay que saber qué es lo que son dependencias, ¿no? Tenemos nuestro archivo, el que queremos hacer. ¿Qué pasó, pues? ¿Se salió o me salió? Se cortó la comunicación. Volvimos. ¿Aló? Alexis, ¿puedes compartir tu pantalla nuevamente, por favor? Ajá, ponme para compartir la pantalla. ¿Me escucha? No, ya estás habilitado, ya puedes compartir nuevamente. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ahora sí. No. Sí, no está bien. ¿Se ve ahora? ¿Sí se ve? ¿Me confirma, por favor? Se ve bien. Ok, entonces me quedé aquí, ¿no? Para un proceso de hacer un archivo, ¿verdad? Un archivo de salida, los archivos de entrada, que son los .c, tienen que convertirse a objetos. Esos objetos que son compilados son los que se ven aquí como P1. Estos P1 son los que llaman primera pasada, son los archivos objetos. Entonces, del main.c tengo que llevarlo con el compilador al objeto, que es el main.p1. Y así con cada uno de los archivos fuentes. Esos archivos objetos se juntan para formar el archivo de salida, el archivo controlador. Entonces, aquí lo que quiere decir, este es el árbol de dependencia. El hello, que es el archivo de salida, depende de main.p1, de lsd.p1 y de uart.p1. Y cada uno de estos P1, de estos objetos, depende de la fuente. Entonces, ¿qué hace el make? El make lo que hace es ver, cuando se modifica el .c, él hace el proceso de compilación. Hay que entonces decirle, de alguna manera, al main, ¿verdad? Al make, para que haga ese proceso
Eso es lo que vamos a ver. Entonces, los makefile no es otra cosa que, ¿verdad? Como el make necesita unas reglas para crear el archivo final, precisamente eso se coloca en el archivo makefile, ¿verdad? Donde están las dependencias de los archivos y las instrucciones cómo compilar. Estas reglas se ponen en el makefile. Entonces, el makefile, el formato es del siguiente. Tenemos un archivo de destino o target y la dependencia. ¿De quién depende él? Por cada dependencia, el mail revisa. Si cambió la dependencia, entonces él hace el comando. Entonces puede ser un comando, varios comandos. Aquí separado por un tabulador. Y cada comando le va a decir qué va a hacer él cuando cambie el archivo. Entonces, el target depende del archivo dependencia. Y el comando es la línea que se va a ejecutar para construir el archivo de destino o target. Entonces, aquí es un ejemplo, ¿verdad? El makefile de ejemplo. Vean que tenemos el hello.exe, que es el que queremos hacer para enviárselo al microcontrolador. Depende de quién, de main.p1, del sd.p1 y de uar.p1, que son los objetos. Estos son los objetos que van a ser generados desde los archivos fuentes. Estas son las dependencias. Entonces, el mail revisa siempre. Cuando alguno de estos cambie, él va a ejecutar este comando. ¿Cuál es el comando que va a ejecutar? El XC8 llama al compilador diciéndole el microcontrolador que va a compilar. En este caso, yo puse un ejemplo. Y el archivo de salida con la extensión, o sea, -o es el archivo de salida que se va a llamar hello.exe, este mismo. Y los archivos que él necesita, ¿verdad? El compilador, que son los objetos. Obviamente, para estos hay que decirle también su dependencia, por esa parte, ¿no? Un ejemplo completo para que se genere el archivo completo sería el siguiente. Vean que esta primera parte es la que les acabo de mostrar, pero ¿cómo obtengo el main.p1, el lsd.p1 y el uar.p1? Bueno, aquí están las instrucciones en el makefile. Vean que el main.p1, ¿de quién depende? Desde el C, del archivo C. Si yo modifico el archivo C, ya él con esta instrucción, el main reconoce y sabe qué es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer él? Llamar el comando, ¿verdad? Y va a compilar esta pass1, lo que significa que va a compilar solamente el main.c. ¿Y qué va a generar como salida? Él aquí, cuando ustedes compilan con una pasada, genera como salida el main.p1. Entonces ya con esta instrucción ya estoy generando el primer objeto. Y con esta el segundo y con esta el tercero. Vean que el sd.p1 depende del punto C. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así por separado? Bueno, que si cambia un solo archivo, ese es el que voy a compilar porque los demás no los he tocado. Entonces, si aquí cambia nada más lsd.c, es el que modifiqué, esto no se ejecuta, esto no se ejecuta, solo se va a ejecutar esta instrucción. Y como esta instrucción modifica al archivo objeto, que es el P1, el lsd.p1, entonces aquí cambió, esta cambia aquí y tiene que ejecutar este comando para reconstruir de nuevo el archivo de salida. Entonces, este sería un ejemplo de múltiples archivos, pero la compilación es particular. Si modifico un archivo, imagínense un archivo, un proyecto súper grande como Linux, que yo tenga que recompilar todo el kernel porque modifiqué una instrucción. No tiene sentido. Si yo modifico un solo archivito, ese es el que se va a compilar. Y después se agrupa todo y si se genera el archivo ejecutable. Entonces él trabaja por objeto. Hasta aquí estamos bien. ¿Se escucha? ¿Sigo conectado? Sí, se escucha. Sigue conectado, sí, estamos viendo todo tu proceso. Ok. Cualquier cosa me avisa. Bueno, entonces, con esto es suficiente para yo hacer un proyecto. Pero ¿qué pasa? Que el mail es súper poderoso, porque yo puedo ponerlo incluso más personalizado y genérico. Entonces, claro, hay una serie de instrucciones, ya lo demás
cada quien puede profundizar más, ¿no? Pero esto es como el abreboca. Y si cambia para otro proyecto, tengo que volver a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Que también ofrece lo que se llaman los macros, así como ofrecen los macros en el compilador, aquí también. Los macros son variables. Entonces yo lo puedo poner todo en función de variables y es más práctico. Entonces vean que puedo utilizar variables. Por ejemplo, yo le puedo decir dónde está el compilador, entonces lo coloco en una variable, tal cual como si fuera un programa. Es la ruta que le acabo de decir, ¿no? En Program File, Microchip, XC8, versión 1.35, bin, XC8. Ahí él va a conseguir el archivo compilador, el ejecutable del compilador, para poderlo llamar. El dispositivo es el que estoy utilizando. Entonces, si yo estoy utilizando otro dispositivo, lo que hago es cambiarlo aquí y ya. Le puedo indicar otra variable, por ejemplo, que sean cuáles son los archivos fuente y otra cuáles son los archivos objetos. Vean, los objetos son extensión .p1, que es el que te genera cuando tú compilas. Y esto es mucho más poderoso. Hay muchas otras macros que se pueden utilizar. Yo solamente le estoy usando aquí unas variables. Entonces, ¿cómo se usan esas variables? Bueno, vean. Tengo el archivo, es el mismo proyecto, el mismo ejemplo. Tengo el archivo hello.e, que es el que quiero hacer. Bueno, de todos esos objetos que yo les puse aquí, object files, vean que se pone el símbolo del dólar y entre paréntesis la variable. Entonces, él hace ahí una sustitución. Igual aquí, si cambió alguno de estos objetos, entonces va a llamar al MP, al compilador, que yo les coloqué allá arriba. No hay que ni siquiera ponerlo en el pad, porque aquí ya está sustituyendo todo el camino. El dispositivo se sustituye aquí. Y hello.exe se va a generar archivo de salida que depende de los archivos de objetos. Entonces, esta sería la forma como se usan las variables. Vamos a verlo en el archivo completo ahora. En el archivo completo, vean que se genera, esta primera parte ya la vimos. Para los archivos particulares pasada, PAS 1, con el chip device. Ahora, aquí en device me faltó ponerlo entre corchetes y el dólar, ¿no? Es un error de tipeo aquí cuando dice la lámina. Y depende del main.c. Ahorita lo vemos en el original, ¿no? Entonces, así escribes menos y lo pones todo nada más aquí en las variables y ya lo demás queda igual. Y si incluso se va a copiar, escribes menos, pues entonces optimiza la elaboración del archivo Makefile. Esto es, señores, si lo quieres hacer tú, el Makefile, así como tal cual como lo estoy explicando. Otra opción es aprovechar el MPLA automáticamente te genera el Makefile que él va a utilizar. Entonces, bueno, tú puedes aprovechar ese Makefile y llamarlo simplemente. Ok, vamos a ver entonces cuáles son los pasos para después que ya tengas. Vean que aquí le voy a mostrar primero. Aquí te sería, vamos a ver si lo ponemos un poquito más grande, el Makefile de un proyecto ya más completo. Vean que llamo lo mismo, el compilador. Tengo las variables que van a ser sustituidas en los macros. Ok, seguimos conectados. Estas son las variables y aquí vean que estoy compilando el proyecto, en este caso se llama proyecto 9 y depende del user y del LSI2, dos archivos, más el proyecto 9. Vean que está utilizando la misma nomenclatura que les acabo de mostrar, ¿no? Con las variables que van a ser sustituidas, lo que se llaman los objetos, como variables. Entonces llama cada una de las instrucciones. En la primera, el archivo de salida, que es proyecto 9.exe, depende de quién, de todos los objetos. ¿Y esos objetos cuáles son? Estos que están aquí, proyecto 1.p1, proyecto 9.p1, LCIO.1 y URP1.
Entonces aquí, cuando alguno de estos cambia, bueno, ya él sabe qué va a hacer, qué va a llamar al compilador y reconstruir el archivo X que está aquí. Este es el archivo que quiero construir. Esto se hace una sola vez, incluso después lo reutilizas en los otros proyectos. Entonces, esta es una opción. Para esto tienes que más o menos conocer lo que les acabo de comentar. Pero, como les dije, si ustedes, la manera más fácil es que este archivo ya te lo genera el MPLAB. Claro, es un poco incluso más complicado de entender. Este es sumamente sencillo. Vean que todo cabe dentro de una pequeña página. Incluso aquí están los comandos, vean, una serie de comandos para después yo incluso bajarle el código al microcontrolador llamando ya sea al PIC 2 o al PIC 3. Con este llamo al PIC 3 y con este llamo al PIC 2. Vean que cuando ya quiero llevar eso al microcontrolador, el comando que se ejecuta es este que está aquí, ipcommand. Ese es el que acá mostré que está en la ruta de MPLAB. Entonces, vean que estos son puros comandos. No tienes que meterte ni siquiera en el MPLAB, sino que llamas al programador directamente desde un comando, desde la línea de comandos. Ok. Entonces, ¿cómo se invoca esto? Una vez que ya se tiene el makefile, vean que yo puedo, los archivos objetos van a caer en el archivo de salida. Vean que no hay nada en el directorio de salida. Vean que aquí le estoy diciendo el objective es el archivo de salida. La carpeta output es donde van a caer todos los archivos de salida para tenerlos aparte. Entonces, bueno, él va a generar todos aquí. Y después que compila, me generó. Vean que le doy de nuevo. Aquí me generó todo, ¿no? Cada uno de los objetos y el archivo X. Ok. Y incluso entonces yo puedo, como le escribí la instrucción aquí del comando utload, ¿qué va a hacer el comando utload? Aquí está. Va a llamar a ipcommand, que es el comando para programar. Es el comando que da el MPLAB para programar los microcontroladores. Ustedes lo llaman normalmente comando. O también meterse en el MPLAB IP y sería este comando. Bueno, aquí también lo pueden hacer directamente escribiendo esa instrucción. Sería make utload Ok, ahí lo programó y se está ejecutando. Entonces vean que desde la línea de comando yo puedo compilar y puedo de una vez bajarle el programa al compilador. Es decir, puedo hacer lo mismo que hago desde un entorno gráfico. Entonces, ¿qué va a hacer Visual Studio Code en este papel?
Visual Studio Code simplemente para hacer la edición de los archivos fuente. O sea, que me compile y que me cargue. Sin necesidad de meterse directamente con el IDE, y ya invocar el IDE, sino que lo voy a hacer todo desde aquí. Para ello hay que configurar el Visual Studio Code. Entonces aquí también en las láminas, por cierto, las láminas también, aquí están las láminas, los pasos para hacerlo, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí, sí te estamos escuchando. Incluso les puedo compartir estas láminas para que tenemos que instalar, ¿verdad? Para que se pueda llamar el mail. Yo lo llamo aquí el mail porque ya yo tengo, ¿ven? El mail. Si ustedes van a ejecutar este mail, seguramente ustedes no lo tienen en su computador configurado en el pad. Entonces, cuando lo llamen, no les va a servir. Hay que configurarlo en el pad, ¿verdad? Colocar esta variable en el pad. Vean que eso lo instala el mismo MPLAB en la dirección Program File, Microchip, MPLAB X, la versión y GNU-Bin, porque esto es un programa de BIM, para que ustedes vean que hay todo un programa que ya instala MPLAB para poder hacer eso. Aquí en Microchip, archivo de programa, Microchip, X, versión 5.20, que es la que tengo yo. Bien, aquí están todo lo que instala él. Esto, incluso se puede instalar aparte, ¿no? Pero ya el MP lo instala porque lo necesita. Esto es, incluso esto no es propio de Microchip, estos son programas hechos por terceros. Y aquí está el Make, que es el que permite hacer todo esto, ¿no? Aquí está. Ese mail.exe es el que hace toda la revisión. Cuando usted instala en MPLA ya viene. Lo único que tiene que ponerlo en el pad, meterlo en la variable pad para que se pueda ejecutar tal cual como yo hice aquí, ¿no? Por ejemplo, mail. Entonces, vean que yo doy mail y él dice, nada hay que hacer, porque ya se compiló y no he modificado nada. No he modificado una vez que compilé. Ya está listo. Bueno, ¿qué otra cosa hay que hacer? Ese es uno de los primeros pasos. Instala Visual Studio Code y importante esta extensión, ¿no? El Microsoft C++ Extension. Esa es la que te va a permitir que te reconozca los comandos, ¿no? Entonces, si ustedes se van a las extensiones, en Visual Studio Code, ve que es esta que está aquí, que yo tengo pocas instaladas, esta que está aquí. Ustedes tipean allí C++, e incluso en muchos ya Microsoft. Esta extensión es la que te permite hacer la compilación, no solamente de MPLAB, como le dije, de cualquier C y de cualquier plataforma, ya sea Linux, Mac o Windows. Yo ya lo tengo instalado. Entonces ahí hay una serie de pasos que hay que hacer, que es configurar el compilador que vas a utilizar, configurarlo en la extensión. Entonces hay que configurar el compilador que es este que está aquí, versión 1.5 BIM, pero que tiene que ser el CPP, cpp.exe. Eso hay que configurarlo para que te reconozca los comandos, ¿no? Esto es para que el Visual Studio Code te reconozca los archivos fuente y te complete lo que llaman ellos
IntelliSense, que es que mientras tú estés tipeando, te complete, lo que llama autocompletado. Te marque los errores, donde hay unos errores, cosa que en el MPLA es malísimo porque a veces te marca unos errores que no son errores. Tú compilas y no te da errores. Y sin embargo, el IDE te marca errores. Entonces aquí no, aquí es más seguro. Entonces aquí hay que agarrar, ¿verdad? Y configurarlo. Normalmente, ¿verdad? Uno le llama, lo puede llamar por aquí por comando. La comando vale. Y aquí está. C++. Ustedes tipean C++, intentan y ponen configuration. Pero estas configuraciones se pueden hacer desde lo llaman ellos, la user interface, o de incluso modificando el JSON. Ustedes llaman esa user interface y aquí configuran todo. Aquí le va diciendo qué es lo que tienes que hacer para configurar esto, ¿no? El IntelliSense. Vamos a ponerle qué necesita el compilador, la ruta de acceso al compilador, eso es lo más importante. Aquí hay que decirle cuál es el compilador. Bueno, tú te vas, vean que es el que yo les marco aquí, ¿verdad? Program File y CPP. Entonces me voy para allá, microchip, versión 5, el XC8, versión 1.35, y eso está en bin. Ve que aquí está este es el compilador. ¿Y cuál es el que voy a buscar? El CPP, este que está aquí. Entonces, esta sería la ruta. Perdón, esta sería la ruta. Y le agrego cpp.es. Los argumentos, no le ponen ningún argumento. Vean que él le dice que este que tienen colocado aquí, el IntelliSense, está mal configurado. Hay que poner el Windows CLAN. Este CLAN, para que te lo pueda reconocer. La ruta de... Aquí le ponen la inclusión, los include. ¿Dónde va a conseguir los include? Esta es la parte importante. ¿Dónde va a conseguir los include? Vean que eso también está aquí en la guía, ¿no? Configurar ya lo hicimos. Y los include. Vea que es el mismo camino, pero ahora include. Donde están todos los .h. O sea, aquí sería el include. Esta sería la ruta para que pueda conseguir los .h y te pueda marcar los errores. Aquí lo ponen en la segunda línea y listo. Y esto, si quieren, lo pueden quitar porque esto no hace falta. Y aquí el estándar normalmente es el C11 y aquí el C11 también. Listo. Ya con esto observen que él aquí ya al configurarlo le genera esta carpeta .bscode y aquí le pone ese JSON, cpp property.json. Vean que este es lo mismo que aquí están las configuraciones, pero ya escritas uno lo hace una sola vez y después se puede copiar este archivo a todos los proyectos. Para que lo reconozca tiene que estar esta carpeta. Entonces, esta carpeta después yo la puedo copiar a los proyectos que quiera hacer para no tener que volver a tipear esto. Incluso se lo dejé por aquí en la presentación, ve que estas son las carpetas property que te deja escrita allí. Ya él ya ahora está configurado. Él debería poder reconocer los .c. Aquí lo reconoce y si hay errores él te marca.
Y ustedes entonces empiezan a hacer su programa, configuran aquí su programa fuente y ya pueden trabajar. ¿Y cómo hacen para compilar? Bueno, lo pueden hacer desde la terminal, ¿verdad? Editan aquí su código y vienen y después compilan aquí. Pero para no hacerlo así, ustedes también, ¿cuál otra alternativa tienen? Hacerlo desde del mismo Visual Studio Code. Acuérdense que el Visual Studio Code tiene lo que llaman las terminales, ¿no? La pantalla terminal, aquí usted le da acceso a la línea de comando. Ustedes pueden aquí, lo mismo que yo hago aquí, tipeando aquí, en esta, lo podemos hacer aquí. De hecho, muchos programadores, eso es lo que hacen, ¿no? O sea, aquí yo puedo llamar al mail directamente. Vea que ahí me compiló. Teniendo el mail file listo, él compila aquí. Ahora yo modifico aquí, vamos a guardar este archivo. Yo modifico. Lo guardo. Y bueno, y vengo y compilo aquí otra vez. Mail. Ahí ya te reconstruyó el archivo. Y lo volvió a crear. Ahí está, te da lo mismo ver, como si estuvieras en MPLAB, te da la misma información que genera, mira, el programa, la memoria que utilizó, de memoria de programa, memoria de datos, todo esto que está generando aquí es lo mismo que el 1.35 en modo libre. Todo esto es lo mismo que te bota por el MPLAB. Pasa que lo estás generando porque es que el compilador es el mismo. Ok, entonces ya hasta aquí ya lo podemos hacer. Ya aquí tienes cómo editar y cómo compilar. Incluso cómo bajarlo al microcontrolador con el comando que le dije. Porque él va a llamar al IP para hacer la programación. Lo único que hay que saber los comandos. Y esa documentación está. El IP, la documentación, es sumamente sencilla. Solamente tienes que decirle el dispositivo que va a programar y que te programe la memoria y que te libere de reset, más nada. Vean que yo lo tengo aquí escrito en el MPLAB. Aquí está. Este es para bajarlo al microcontrolador. IP command. Le dice el dispositivo, cuál es el archivo que va a bajar y qué herramienta. La herramienta, en este caso estoy utilizando el PICI 3, entonces incluso si uno le va a cambiar, entonces uno le cambia la tool. Es con unas siglas, PPK3 es el PICI 3. PPK4 es el PICI 4. El onboard PICI es ONPK 3 o 4. Entonces, esto está en la documentación, incluso en la carpeta que te instala cuando te instalas el programa. Ok, pero ¿qué hice yo adicional a esto? Estos botoncitos que están aquí. El build y el upload para llamar estos dos comandos que yo les dije, ¿no? Una para que llame el make. De que aquí dice que no hay nada que construir. Nada que construir. ¿Por qué no hay nada por qué construir? Bueno, porque yo no he modificado más el archivo fuente. Este es el archivo fuente y yo no lo he modificado. Entonces no hay nada que construir. Si yo borrara todos los objetos, ahí sí. O modificara cualquier archivo fuente, ahí sí. Cuando yo llame, vuelve a reconstruir solamente el archivo que modifiqué. Claro, si modifico el principal o algunas de las dependencias, se reconstruye todo. Entonces, vean lo poderoso que es el mail con un simple archivo. Incluso yo
tengo otros comandos. Por ejemplo, el make clean. ¿Qué hace el main? Aquí me lo dice, make clean. Yo lo programé para que hiciera esto. ¿Qué está haciendo allí? Me está borrando todo el directorio de salida. O sea, me borró todos los objetos y todo. Cuando yo le doy make de nuevo, él tiene que reconstruir todo. Empieza a compilar. Vean que está compilando cada uno, lo mismo que hacen en el MPLAB. Compila cada uno. Ahí me genera el ejecutable, me dice cuánto le tomo de memoria y todo, y listo. Ahora le doy otra vez make. Ya no hay más nada que reconstruir porque bueno, ya está listo. ¿Sí se entiende? Entonces vean que de aquí están todas las instrucciones. En este simple archivito están todas las instrucciones. Y vean que los comandos, después uno le puede agregar los comandos como le mostré, ¿no? El clean. Vean que el clean es este. Del object dir. Me borra todo el directorio de salida. El bootloader me baja el programa. Me baja el programa al microcontrolador. Con el PIC 3. Si es el PIC 2, es este comando. Incluso el rebuild es que limpia, que me borra todo y construye. A veces se necesita eso, ¿no? Que borre todo y él mismo me reconstruya todo. Ok, entonces así, con esto nada más, ya yo puedo trabajar. Modifico aquí. Modifico aquí. Y listo. Ok, aquí hay unas preguntas. Los links de las redes sociales, me imagino que te refieres a los de la comunidad. ¿Cómo se configura con Bing? Con Bing si no lo he utilizado. Pero el Bing es el editor de texto. Me imagino que el Bing, puedes utilizar el Bing para editar el texto. Vean como incluso yo puedo utilizar mire, este que está aquí es un editor cualquiera. Este que está aquí es un editor cualquiera. Ni siquiera, aquí se ve todo blanco y negro, ¿verdad? Pero si yo agarro un archivo, por ejemplo, yo agarro un archivo C, él lo reconoce al menos los colores, más nada. Voy a mostrarle el mismo, un punto C, por lo menos me muestra los colores, pero más nada, no me muestra los errores ni nada, solo los colores. Yo pudiera trabajar aquí y con la pantalla aquí de terminal voy compilando. Ya, no hay nada que construir. Con el Bing haría lo mismo. El Bing sería esto, ¿no? Tú editas en el Bing, yo no lo utilizo, yo nunca lo llegué a conocer, pero puedes editar en el Bing y incluso estos comandos, incluso me imagino que se pueden agregar, pero no sé cómo. Utilizo ahora un poco más el Visual Studio Code porque aquí tengo todo, o sea, el Visual Studio Code lo veo ventajoso porque se está utilizando para todo, para Python, para JavaScript, para todos los frameworks de web se utiliza Visual Studio Code, JavaScript, para Angular, React, Vue, todo lo que es web, incluso móviles, todo se compila mucho con Visual Studio Code, incluso ya Atom ni se está utilizando. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, un poco tiene que ver con la rapidez y es una alternativa. O sea, acuérdense que esto surgió porque alguien quería saber cuál era una alternativa. Una alternativa para no compilar en MPLAB. Yo no estoy diciendo que es mejor o que es peor que MPLAB. Simplemente es una alternativa. Entonces, mucha gente que viene del mundo Linux está acostumbrada a trabajar con el terminal porque le parece mucho mejor escribir, le parece mejor que meterse
el levantar un IDE y buscar con el ratón, porque es cuestión de gusto, ¿me entiendes? No es cuestión de ventaja, es cuestión de gustos. O sea, hay gente que le parece mejor escribir que trabajar con el mouse. Entonces, bueno, esto es una alternativa. Y yo ajá. sí, yo pienso que sí es ventajoso, por lo menos para mí, sí resulta ventajoso, porque como tú mencionas, Visual Studio Code es una herramienta muy integral. Incluso cuando yo hice el Meet de Git, yo usé Visual Studio Code también, porque es como la herramienta que ahorita tiene más poder en este mundo. Entonces, sí, bueno, este Meet ayuda mucho a entender cómo funcionan las cosas como desde adentro, cómo funcionan esos compiladores, o más bien ese IDE, porque Visual Studio Code, si se dan cuenta, se parece mucho a NetBeans. A NetBeans, los que han usado NetBeans, es que incluso está basado en esa misma interfaz. Los que han programado ya con NetBeans se dan cuenta que MPLAB se parece mucho a esa interfaz. Entonces, ellos lo que hacen es eso mismo que hizo Alexis en el Meet, pero haciéndolo desde otra interfaz. Sí es muy ventajoso porque tienes todo en el mismo lugar y como que, también lo dijo Alexis, el IntelliSense de Visual Studio Code para C y C++ está mucho más completo en estas plataformas, porque es que las comunidades que están trabajando en esto son súper grandes. Entonces tú necesitas, incluso puedes agregar un puerto serial directamente a Visual Studio Code, puedes mirar tu puerto serial desde ahí, no tienes que abrir otro puerto serial desde otro lado. Entonces tienes muchas herramientas en Visual Studio Code que no necesitas entonces abrir 10 programas, uno para leer el puerto serial, otro para enviar datos, si quieres abrir un socket desde un programa, sino que todo lo puedes hacer desde ahí. Entonces para mí sí es ventajoso, muy ventajoso. Esto mismo lo pueden replicar en otros editores de código siempre y cuando el editor de código permita agregar las extensiones para el lenguaje que ustedes vayan a usar, en este caso C y C++, y les permita también abrir una terminal para ejecutar el comando make. Cabe aclararles que Windows no tiene entorno make, por eso tienen que ejecutarlo desde un punto exe que ya alguien más hizo para que Windows pueda ejecutar ese entorno make o simular el entorno make en Windows, porque el entorno make no existe en Windows, sino que es solamente de Linux. Si alguno de ustedes ha trabajado con el IDF, que es el API para el ESP8266, también escrito en C, no los que usan Arduino, no los que usan comandos AT para el ESP8266. Bueno, usando esos lenguajes yo creo que lo están infravalorando. Ellos tienen una API directamente escrita en C, y ellos también en la documentación para ejecutarlos pueden buscar la documentación de cómo programar esos módulos, que está completísima y se puede aprovechar muchísimo. También ellos usan un entorno make simulado, tal cual como el de MPLAB, pero de ellos obviamente. Entonces es un poquito diferente, abre como una pantalla azul y esas cosas para precisamente simularlo. Yo personalmente recomiendo mucho Linux más que Windows para todo aquel que le guste el desarrollo, todo aquel que le guste la programación, porque Windows te ayuda un poquito más, bueno, Linux te obliga un poquito más a entender las cosas desde adentro, a entender cómo compila, de dónde se está compilando. Esto mismo pueden hacerlo si escriben su código en micro C, si lo escriben con cualquier otro compilador, ustedes pueden compilar desde Visual Studio Code directamente, haciendo los mismos pasos que usó Alexis aquí en este proyecto. Incluso si alguien tiene una aplicación, quiere hacer una aplicación de automatizar toda esta tarea desde Python, desde Node.js, desde cualquier otro sitio, no sé, cualquier locura que se le ocurra, pueden hacerlo, porque si se dan cuenta, Alexis solamente ejecuta un comando de consola que desde cualquier lenguaje se puede ejecutar, incluyendo PHP, se puede ejecutar. Bueno, Alexis, no te quito más tiempo, puedes seguir, qué pena.
No, bueno, para responder aquí la pregunta, me dicen que se puede hacer lo mismo con otros compiladores, sí, perfectamente. Mientras sea C++, uno lo configura con selecciona para Linux, para Windows, para Mac, y si es SC o CLAN. O sea, por ejemplo, yo trabajo también con los PIC32, entonces los PIC32 se utiliza el compilador GCC, la base, le puso una cuestión de seguridad y lo vende. Pero en la base, él tiene los archivos fuentes, incluso en la página tú lo puedes cargar, y en la base es el GCC. Entonces, mientras que el XC8, no, el XC8 es propietario, ese sí, ese se lo compró a HTC, y está basado en el CLAN, entonces son dos diferentes, ¿no? Entonces hay que configurarlo aquí en el Visual Studio Code de manera diferente, pero todo lo que es C y C++ se puede hacer, ya sea para microchip, ya sea para los AVR, ya sea para los STM32, Texas, cualquier otra fábrica, cualquier otra, digamos, empresa, ¿no? Incluso para los que tú quieres compilar para hacer programas de escritorio en C, para Linux, programas de escritorio para Windows. Hace lo mismo, lo trabaja con May, si quieres. Otra de las preguntas, que para Visual Studio Code seguimos dependiendo de sí, claro, todavía se depende en el fondo del genera, es microchip, es el compilador que te estoy diciendo que agarró microchip, se basó en el GCC, que es libre, que es abierto, y él lo está vendiendo. Dependemos del compilador, siempre se va a depender del compilador, del fabricante que sea, ¿no? Los que no dependen del fabricante son el GCC que hay para la mayoría de los ARM, por ejemplo, de los microcontroladores ARM, se dispone del GCC. Entonces ahí cada fabricante saca su versión. Pero seguimos dependiendo, e incluso con los plugins, como dice aquí el compañero, hay muchos plugins que salen para MPLAB, también incluso más importante que nadie ha mencionado, el depurador. Todavía no tenemos el depurador. No hay una versión, digamos, voy a instalar todavía. Existe la versión para los otros ARM, por ejemplo, el OpenDB de Google, OpenDB, pero todavía para esto de microchip no. Entonces yo me he puesto a ver que la mayoría de desarrollo la gente no utiliza el debugger, muy pocos son los que utilizan un debugger, y si tengan el PIC 3, el PIC 4, lo utilizan solamente como programador, no como debugger, sino que el debugger lo hacen normalmente viendo un LED o viendo que sale por el puerto serial. Entonces, un debugger más sencillo, más simple, que correr paso a paso. Entonces, claro, siempre se va a depender de MPLAB. Pero ¿qué pasa? Que bueno, uno puede pasar más tiempo aquí, quizás un 70% del tiempo editando el código aquí, en el Visual Studio Code, y bueno, cuando tengas alguna necesidad, llamas al MPLAB. El problema del MPLAB, por ejemplo, para mí es un problema, porque mi máquina tiene pocos recursos. Y cada vez que yo le llamo al MPLAB, eso tarda horas y siglos para montarse, para simplemente invocarse. Incluso si voy a llamar al código configurator o voy a llamar al Harmony, imagínate, tengo que tener como 10 minutos disponibles nada más para llamar esas herramientas. Entonces aquí es más fluido, pienso yo. Es una alternativa que me parece bastante válida. De hecho, esta alternativa, ¿sí me escuchan? Sí, sí, lo ¿Sigo escuchamos. conectado? Ok.
Esto mismo existe para los PIC32, pero se llama Platformio, que incluso existe también para muchas plataformas como la SP32, el SP8266, ya sea con Arduino o sea con el IDF. Entonces, el Platformio es esto mismo, utiliza Visual Studio Code y llama todos los comandos para compilar. Claro, para los PIC32 existe como les dije, un compilador que es el original, el GCC, pero ese GCC no existe para el XC8, o sea, para los microcontroladores de 8 bits, ni de 16 bits. Entonces, ese Platformio, pero existe para los PIC32, pero en el entorno Arduino. O sea, es como si tú estuvieras a programar en el Arduino, él compila y después llama al compilador GCC para generar el objeto final. Entonces, toda una serie de compilaciones para poder generar el archivo final. Entonces, de Arduino pasa al objeto a través del GCC. Pero existe, ¿no? Y utiliza el Visual Studio Code. Esa es otra alternativa, por lo menos para los PIC32. Para los que no les gusta el MPLAB. Yo, por ejemplo, trabajo con los PIC32, con los 16 y con los de 8 bits, y me gusta más trabajarlo de esta manera, incluso con la terminal. Cuando necesito configurar el proyecto, a veces utilizo el MPLAB, configuro el proyecto y después lo llamo desde aquí, puro make. Bueno, para terminar, para no hacerlo más largo, ¿verdad? Yo le voy a dejar esa presentación, le voy a copiar ahorita el enlace. Ustedes pueden copiar de aquí, ¿verdad? Sería bueno si lo envías a la comunidad por Telegram para que les llegue a todos, para que lo tengan también quienes no se lograron conectar ahorita. Ah, perfecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita mismo al terminar aquí se los paso por Telegram. Y así que les queda, pues, como un pequeño review les queda allí. Lo hice para que me quedara a mí también, porque una cosa es hacerlo y después recordarse, ¿no? Pero sí tienes razón, a lo mejor es pasarlo por el grupo de Telegram. Así queda para todos, incluso los que no se conectaron. Así es, Alexis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el Meet. Agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final, los que entraron, los que no pudieron llegar por algún inconveniente, por trabajo. El Meet, saben todos que queda grabado y que después lo subimos a YouTube. Para mí, especialmente, yo sí quería que tú hablaras sobre ese tema porque es un tema muy importante y muy útil, muy útil. Cuando tú escribiste, yo comenté que también hacía, bueno, o sea, me hacía esta práctica porque, bueno, si estamos en este mundo, hay como que adaptarse a lo que nos facilite mucho el proceso de la programación como tal. Entonces, yo sé que a muchos no les va a gustar, muchos sí. Recomendación personal para todos, pásense a Linux todos, abandonen Windows y aprovechen mucho lo que Linux tiene para nosotros que estamos en este mundo del desarrollo. No le tengan miedo que porque ven que todo es comando, todo no es comando. Los comandos se usan en casos específicos, pero sí se usan mucho. Y bueno, yo también recomendarles a hacerse esta práctica de usar Visual Studio Code para administrar la mayoría de sus proyectos si es posible, porque bueno, la herramienta como tal no genera mucha fuerza en el momento del desarrollo. Gracias a todos nuevamente. Voy a estar en la comunidad, espero que todos estén muy activos. Voy a estar preguntando si hay alguna otra persona que quiera hablar sobre un tema específico. Si alguno de los aquí presentes quiere hablar de un tema específico, pues bienvenido sea el tema.
lo hacemos para este mes o para el próximo, como quieran. Entonces, bueno, no siendo más, gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, hasta luego. Y disculpen si se cayó mucho la comunicación, pero bueno, por lo menos terminamos. No te preocupes, claro que sí, nosotros entendemos y igual estuvo bien, igual sí se entrecortaba un poquito, pero se alcanzó a entender bien lo que hiciste. Igual tú vas a ver la grabación luego y ya tú miras que sí se alcanza a entender todo bien.